Amén, hermanos. El cumplimiento del tiempo. De mil formas podemos hablar del nacimiento de Jesús, porque Jesús partió el tiempo en dos. Jesús transformó esta sociedad. Jesús lo cambió todo. Las huestes espirituales bien lo saben. El carpintero, ay, si no hubiera sido por el carpintero, casi la serpiente hubiese vencido, pero el carpintero, con su humildad, los venció en una cruz de madera. Esta frase, el cumplimiento del tiempo, es una frase que siempre me ha llamado la atención. La encontramos en Gálatas. Vamos a hacer nuestra lectura del estudio de hoy en Gálatas capítulo 4 y versículos del 1 al 7. Hemos leído el nacimiento de Jesús según San Mateo. La semana pasada leímos según San Lucas. Hoy vamos a ver otra parte diferente, otra forma diferente de ver este nacimiento de Jesús, escrito por el apóstol Pablo a los Gálatas. Unos Gálatas que habían sido engañados por los judaizantes y los querían judaizar, dejando la gracia a un lado, diciendo que para ser salvos con Jesús no había bastante, había que hacer muchas más cosas. Y este libro justamente se escribió para dar como diríamos, ese mazazo sobre el que da el juez para decir que la salvación es por gracia y que nada ni nadie puede hacer nada para adquirirla. Dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Vemos que esta frase rompe todos los esquemas. Está diciendo que hubo un tiempo específico donde lo cambió todo. El pasado, el presente y el futuro. Por eso pone este pero delante. Pero, a pesar de todo lo que hubiera acontecido en la historia, en tu vida, pero en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gran frase. Pero no se queda ahí el apóstol Pablo, sino que dice, nacido de mujer. Pero tampoco se queda ahí el apóstol Pablo, sino que lo sitúa en un lugar específico del globo terráqueo. Y nacido bajo la ley. Todos sabemos que esta frase, bajo la ley, se está refiriendo al pueblo de Israel. Y para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Amén, hermanos? Creo que se entiende claramente esta lectura. Pero ustedes saben que a mí me gusta mucho lo que es la ciencia, me gusta mucho hablar del tiempo. Y el tiempo es algo que le pertenece solo a Dios. El tiempo es de Dios. Cuando Moisés le preguntó a Dios, yo quiero verte, yo quiero saber cómo eres tú, cómo te llamas, yo quiero conocer tu nombre, la respuesta de Dios fue clara: yo soy el Dios del presente, yo soy el que soy. Porque Dios vive
en un presente continuo, donde el pasado, el presente y el futuro para Dios es todo un presente. Él sabe cuándo naciste, sabe cuándo naciste de nuevo y sabe cuándo tendrás su encuentro con Él. Todo lo vive en un presente, disfrutando de ese presente. Y la creación tuvo un principio del tiempo, como todos sabemos, Génesis 1:1, en el principio. Pero no es el principio de la existencia de Dios, no es el principio donde Dios empezó a pensar, no es el principio donde Dios dijo a partir de ahora, es que en el principio se creó el tiempo. Cuando se creó la materia y se creó el espacio, automáticamente surgió a contarse un tiempo. Este tiempo, que se cuenta tanto aquí en la tierra como en el cielo, porque es un paréntesis entre la eternidad y la eternidad. Y en este tiempo, que tuvo un principio, Dios sabe que va a tener un final. Y es cuando en Apocalipsis, en Segunda de Pedro y en varias citas de la Biblia se nos habla de que esta tierra va a sufrir un juicio donde va a ir al lago de fuego. Y el lago de fuego es el fin del tiempo. A partir de ahí vuelve una eternidad, un presente continuo para todos aquellos que están en la eternidad, que somos todos, estaremos todos, unos en un lugar, otros en otro, pero seguiremos eternamente existiendo. Y en ese tiempo que empezó a contar, Dios estipuló un cumplimiento muy especial. Millones y millones de años después de la creación de todo el universo, Dios había preparado un tiempo muy especial, que es el cumplimiento del tiempo, con el nacimiento de Jesús, su origen, y le da sentido de ser al tiempo. Porque hasta ese momento el tiempo era perdido. El tiempo sin Jesús era un tiempo que no tenía valor. Era un tiempo en que tanto todo ser humano que aún teniendo fe esperaba ver a Dios, todavía tenía que estar en el Hades esperando que la redención se hiciera para poder estar con Dios. Porque las palabras de Jesús fueron claras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que ha bajado del cielo, y éste ha dado a conocer al Padre. Por eso solo es a través de Jesús que podemos entender el tiempo malgastado o tiempo de calidad. Muchas veces nosotros no entendemos que decimos estoy perdiendo mi tiempo. Es una frase típica que solemos decir, estoy perdiendo mi tiempo. ¿Por qué? Porque quizá estoy descansando viendo una película, o quizá estoy haciendo otras cosas, o incluso estoy limpiando mi mente, pues haciendo cosas que me gustan. Y aún a un cristiano, cuando limpia, cuando se puede decir que pierde su tiempo, no lo está perdiendo, porque el tiempo está bajo Jesús. Porque teniendo a Jesús, lo tienes todo. El cumplimiento del tiempo se ha cumplido en ti, hasta que Él venga y nos lleve. Por eso la frase que hemos dejado en este versículo 7, por medio de Cristo. ¿Os acordáis la frase? En Cristo, estar en Cristo. Todo es por medio de Cristo, todo es estando en Jesús. Pero para que se cumpliese este cumplimiento del tiempo, valga la redundancia, para que esto se llevase a cabo, resulta que Dios tuvo que prepararlo todo. Preparó un planeta donde el que iba a nacer era su hijo, y su hijo tenía características humanas, y para tener características humanas necesitaba que este planeta fuera como es, a la distancia correcta del Sol,
a la distancia correcta de la Luna, con todos los ingredientes para poder vivir, oxígeno, hidrógeno, etcétera, 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 con todo lo que nos alimenta y nos sustenta para que su hijo pudiera vivir, y sobre todo algo muy importante, con la gravedad precisa para que su hijo pudiese venir. Y entonces, un día, hizo al ser humano a su imagen y semejanza, que no era otro que a la imagen de aquel que iba a venir, que todavía no había venido y que Dios ya lo había visto, que ya se había cumplido el tiempo. Esta es la grandeza de la Biblia, es un libro tridimensional donde el tiempo se funde y el tiempo no solo corre de una manera, sino que vuelve atrás y se funde con el pasado y el presente y el futuro. Cuando Juan estuvo en el Apocalipsis, vio unos acontecimientos futuros que en su presente ya habían pasado en el pasado. Vemos cómo el tiempo en la Biblia transcurre muy diferente a como nosotros lo entendemos. Pero Dios, he dicho, que preparó todas las circunstancias. Y la primera circunstancia para que el hombre tuviese un contacto con Dios es la promesa que todos conocemos en Génesis 3:15. La promesa que Dios dio al hombre. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Este te herirá la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Nacerá de una mujer, como hemos leído en Gálatas. Nacerá del vientre de una mujer. No es como en otros tiempos en que Dios había enviado ángeles para enviar su mensaje. Vamos a leer en Daniel 9:21, cuando Dios envió un ángel para explicarle a Daniel ciertas cosas de las que quería que él supiera. Ahora no, ahora Dios había enviado a su hijo del vientre de una mujer. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. No vamos a seguir leyendo, y le explica la profecía de las 70 semanas, porque es lo que la palabra que Dios quería enviarle a Daniel. O por los profetas, como Dios hablaba en la antigüedad a través de los profetas. Jeremías es uno que nos va a decir en el versículo 5 que él desde antes de nacer ya Dios lo había dado como profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Ya lo había dado como profeta a las naciones para predicar la palabra de Dios. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Pero a Jesús no. A Jesús lo envió para dar su palabra, para enviar su mensaje. ¿Y qué mensaje tenía Jesús que entregar? El reino de Dios se ha acercado. Algo que era tan lejos para ellos. ¿Cuándo llegaré a ver el reino de Dios? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en las buenas noticias del Evangelio. Este era el mensaje que traía Jesús. Y este Jesús no podía nacer de cualquier mujer, sino que tenía que nacer de una familia concreta en que Dios había elegido, para que se cumpliese lo que se escribió miles y miles de años antes. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Todos conocemos a Abraham, el padre de la fe. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y aquí está la promesa del nacimiento de Jesús: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. No solo de la nación
de Abraham, sino todas las naciones de la tierra, porque el que iba a nacer venía para toda la tierra. Pero esta familia, Abraham, su mujer Sara, después su hijo Isaac, después su nieto Jacob, empezaron a formar una nación. Porque Dios quería una nación diferente. No quería una nación dentro de todas las naciones que ya estaban formadas en este mundo. Vamos a ver Juan 4:22, cómo Jesús le dice una gran verdad a una mujer samaritana pecadora. Y le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, ¿de dónde viene? Viene de los judíos. No porque los judíos tuvieran algo especial, no tienen nada especial, sino porque Dios quiso hacer una nación diferente donde iban a ser su hijo. En la culminación de los tiempos tenía que estar preparada, no podía ser elegido al azar. En este momento nacía Jesús, no, nació en el momento que tenía que nacer, que el Padre había preparado durante muchos años hasta que llegó ese buen momento. Si leemos Génesis 10:32, vamos a ver cómo las naciones nacieron todas en Babel. Ustedes conocen la Torre de Babel, donde Dios confundió las lenguas y donde la gente se fue con su lengua y su familia y creó naciones. En el versículo 10 tenemos las 70 naciones creadas. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra desde el diluvio. Pero ninguna de aquella nación les sirvió a Dios. Ninguno. Él quería una nación diferente. No que fuera mejor, no que fueran... Es que los judíos son mejor que los españoles, no tiene nada que ver. Es porque Dios le agradó que fuera así. Porque cogió un pueblo que era contumaz. Cogió quizá el peor pueblo de todos, porque cuando Dios los alimentaba, ellos todavía no estaban contentos. Y cuando Dios les daba todo lo que necesitaban, todavía querían más. Y se iban tras otros dioses, y todos sabemos la historia del pueblo de Israel. Pero a Dios no le importaba eso. Simplemente es porque del linaje de una familia en un pueblo concreto iban a ser el Salvador del mundo. Ese era el mensaje que quería enviar el Padre a este mundo. Por eso le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias del mundo. No en Israel, no en Jerusalén, no por los judíos, sino en ti, en tu linaje, en tu familia. Esa familia que, como hemos dicho, Abraham, Isaac y Jacob, y luego las 12 tribus. Y en Génesis 49:10 se nos va a dar otra pista de dónde va a nacer ese linaje, qué hilo conductor va a tener, donde se nos dice que va a nacer una nación, no será quitado el cetro de Judá. Y de la tribu de Judá es donde vino el Señor Jesús, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, todos los pueblos de la tierra. Así vemos cómo a través de una nación vino este Salvador, pero no era cualquier familia de esta nación que Dios iba a utilizar. Podía utilizar a cualquier familia que hubiera cogido Dios, pero Dios ya lo había dicho en Abraham: desde en ti. Entonces hay un linaje que llegó al rey David, y del trono del rey David es donde Jesús nació, descendiente de su padre el rey David. Isaías 9 y versículo 7 nos va a decir una gran verdad: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. En un mundo de guerras, en un mundo de confusión, en un mundo de odio, porque no lo dudemos, antes era como ahora, el mismo odio, las mismas guerras, las mismas confusiones que hay ahora. Ahora estamos en el siglo XXI,
donde el ser humano dice que hemos llegado a la cúspide del humanismo, el hombre tiene la solución del hombre, y cuando tú sales a la calle solo ves desastres, solo ves gente que te quiere engañar, solo ves robos, solo ves guerras y otras cosas, y vemos como el hombre no tiene la solución del hombre. Pero aquí nos dice que un hombre, su imperio y su paz no tendrán límites, algo insólito para el ser humano, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y entonces, la culminación de los tiempos. Vamos a leer Lucas 1, 32 y 33. Ya Dios había preparado la familia, Dios había preparado al pueblo, Dios había preparado concretamente la tribu donde iban a nacer y ahora el linaje de donde venía este Salvador. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Está hablando del hombre. Está hablando del hombre que iba a nacer, del hombre que ya era santo antes de nacer, porque en él habitaba el santo, porque en él estaba el Hijo de Dios, estaba la segunda persona de la Trinidad. El que nacía era un hombre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero nos faltaba ¿dónde? ¿Dónde iba a nacer este rey? ¿En qué lugar Dios había dispuesto para que se culminara el tiempo? Para que todo el mundo dijera, a partir de ese tiempo todo ha cambiado. A partir de ese tiempo hay salvación. A partir de ese tiempo todo el que clame el nombre de Jesús será salvo. A partir de ese tiempo, ¿dónde iba a nacer este ser tan especial que lo iba a cambiar todo? Miqueas capítulo 5 y versículo 2 nos da la primera pista. Miqueas se escribió 500 años de que naciera Jesús, ni mucho menos él lo vio ni en sueños a este Salvador. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No está hablando del rey David, el rey David había muerto cuando Miqueas nació, ya llevaba muerto 500 años el rey David, y su tumba estaba en Belén, pero no estaba hablando del rey David, estaba hablando de alguien que venía de la eternidad, desde los días de la eternidad. Y Juan 7:42. Nos dice, ¿no dice la Sagrada Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y así fue, del linaje de David, de la tierra de Belén. Pero Dios, hermanos, no quería cualquier nacimiento. Dios quería algo sobrenatural. Dios quería que ese ser no tuviese pecado ni tuviese nada que ver con el pecado. Y además mostrarle al mundo que como nació Jesús, nadie podía nacer. Dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará la señal. ¿Qué señal podía dar Dios? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La Virgen concebirá. Si es virgen, no puede concebir si no es de una forma milagrosa, porque es
virgen. Estamos hablando de 2650 años cuando se escribió esto. Todavía la tecnología de hoy en día no existía, todavía no se podía fecundar in vitro, ni muchísimas de las cosas que hoy se pueden hacer. Sin embargo, ya hablaba de que una virgen iba a concebir, y esta virgen, todos sabemos quién fue, y el que nació, todos sabemos que fue Emmanuel, Dios con nosotros, llamado Jesús, el que iba a salvar al mundo, el que iba a limpiar nuestros pecados. Amén. Y por último, si Dios es el Dios del tiempo, si Él tiene todo bajo su dominio, ¿cómo no iba a profetizar el nacimiento exacto de Jesús? Lo que nadie conoció, solo unos magos, solo unos pocos magos que estudiaban y que vieron las señales y que entendieron que lo que Daniel había escrito 600 años antes o 570 años antes, ahora se iba a cumplir. Vamos a leer en Daniel 9:25. Este ángel que venía presto, que hemos empezado la predicación, Dios hablaba a través de ángeles antes, y este ángel que vino a presto y que volaba presto y que le presentó un mensaje a Daniel y le dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Esto está hablando de un tiempo cronológico exacto, que la historia lo dejó escrita a través del rey Artajerjes, que fue el que dio el edicto para que se diese de que Nehemías pudiera empezar a edificar Jerusalén, que estaba destruida. En todos los libros de historia, como os dije la semana pasada, la historia es obligatorio estudiar la Biblia, porque la Biblia, hay libros que son históricos, y el de Nehemías es un libro histórico, donde estos edictos que dio el rey todavía están escritos en muchos libros. Y Dios quiso que fuera así, porque si lo hubiera dicho un hombre, quizás se hubiera quedado en el pasado. Dios, un hombre dijo esto, pero lo dijo un rey. Y concretamente lo dijo un poderoso rey persa, uno de los grandes reyes de toda la historia, y fue él el que dijo: ve y edifica tu ciudad santa, porque estaba triste el copero del rey. Y eso quedó un día concreto, que es el 5 de, no me acuerdo exactamente, 5 de marzo del año 542, si no me equivoco, antes de Cristo. No lo tenía apuntado para decirlo hoy, ese día concreto. No lo tengo aquí apuntado. En el año 445 antes de Cristo, exactamente. Y de ahí dice: y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe. Jesús, el que iba a nacer, habrá 7 semanas. No está hablando de 49 días, está hablando de 490 años, semanas de años, hasta 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Ya está hablando de todo el acontecimiento que iba a pasar con Jesús, pero se predijo día a día, año a año, desde el día que Jesús tenía que nacer. Más adelante se nos va a decir incluso cuándo va a morir. Es el único profeta que profetizó también la muerte de Jesucristo. Vemos, hermanos, que el cumplimiento del tiempo, esta frase, nos puede llevar días hablando de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Porque en tu vida mismo tuviste tu cumplimiento de tu tiempo. Cuando un día se te presentó Cristo, quizá alguien te habló de Él,
Quizá lo habías escuchado ya en la familia, pero el Espíritu Santo te lo hizo ver. El Espíritu Santo te lo visualizó y tú entendiste que la única manera de vivir es entregando tu vida a Cristo. Ese fue el cumplimiento del tiempo para ti. ¿Qué sería de esta humanidad si Cristo no hubiese venido? Hoy, concretamente hoy no, pero de aquí unos días la gente reirá, se emborrachará, la gente hará grandes fiestas, los ateos incluso no irán a trabajar, incluso los que practican otras religiones no van a trabajar tampoco, sino que van a hacer sus fiestas en sus casas y lo van a hacer por casi todo el mundo entero y van a celebrar una fiesta que es el nacimiento de este Salvador. No nació aquel día, ni nació este, no sabemos el día, sabemos el año, pero no sabemos el día. Sabemos la estación porque los pastores estaban con las ovejas en el campo, en la vigilia. No podía ser invierno, sino a 1000 metros de altura que está Belén y que nieva todos los inviernos, las ovejas se congelarían. Tenía que ser un tiempo de mejor tiempo, de mejor calidad. Pero el mundo decidió que fuese este día. Este día nosotros lo celebramos, porque no celebramos el nacimiento de ningún otro dios, No celebramos Tamut, ni vamos a celebrar otras cosas raras que dicen muchos. No, vamos a celebrar al Dios, al Rey del universo que ha nacido, a este admirable que con nuestros cánticos le hemos dado gloria, le hemos dado honra, lo hemos adorado hoy con nuestros cánticos, a este hermoso Jesús que ha nacido. Así que, hermanos, que nadie os confunda, que nadie os engañe. Ni es bueno, ni es malo, los que están a favor o los que están en contra de la Navidad. La cuestión es no criticar a tu hermano. Si tu hermano quiere celebrar la Navidad, gloria, aleluya. Si tú no quieres celebrar la Navidad, gloria, aleluya. Ni una cosa te va a salvar, ni otra cosa no te va a salvar. Pero creo que es bueno recordar estos acontecimientos que han pasado y que un día se tienen que hablar. Y como todo el mundo habla ese día de esos acontecimientos sin saber su significado, nosotros hablamos de esos acontecimientos sabiendo y conociendo el significado. ¿Amén, hermanos? Amén, hermanos. Amén. Así que vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por este tiempo que tú tenías preparado para nosotros, Señor. Este tiempo específico, este tiempo en el cual tú lo ibas a cambiar todo. Nadie lo supo, nadie lo conoció, pero tú ya lo tenías, la culminación del tiempo. Gracias por enviar a Jesús, gracias por esta salvación tan grande, Señor. Mira cuántos, Señor, de los que nosotros amamos todavía no han llegado al conocimiento, todavía no les ha resplandecido el Evangelio, Señor, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, Señor. ¿Cuántos todavía no les ha resplandecido? Señor, ten misericordia de ellos, como un día tuviste de nosotros, y que encuentren esa puerta estrecha, ese camino angosto que lleva a ti, Señor. Así te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.